En el 2021 los youtubers son las personas que los jóvenes más creen. Me decías tú de una youtuber famosa. PewDiePie, no sé ni cómo se llama. Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Perfectos Pecadores. Hoy tenemos un tema bien padre para hablar y muy interesante. Con nosotros nos acompaña Daniel, como siempre. Hoy Jackie no pudo estar. Nada más por hoy, no se preocupen, si la van a volver a ver. Ya la corrí. Escuchar. Por el Papyrus. Se enojó mucho en el pasado, entonces por eso se tuvo que tomar uno de descanso. No se crean. Pero, pues sí, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Ok. Entonces, vamos a continuar un poquito la conversación de la vez pasada. Como lo escucharon la semana pasada, hablamos de cosas que podríamos mejorar en nuestra iglesia, de cómo podríamos ser un poquito más llamativos, de cómo podríamos llamar un poco más a la gente, aparte de todo lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh-huh. Y los tiempos de Dios y de lo maravilloso que es la Eucaristía y todo eso. ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes, como personas de iglesia, para atraer más gente, ¿verdad? Y que es usar nuestros dones, usar nuestros, no solamente nuestros dones, pero nuestras habilidades. Ya lo hablábamos de diseño gráfico, de mercadotecnia, de hacer campañas, de creatividad, de ser un poco más creativos en todo esto de la iglesia. Entonces, pero aún así, creo que el tema más a fondo de eso era pues la crisis que está viviendo la iglesia ahorita. Sí. Que es una crisis muy fuerte. Eso era una parte solamente, pero hay otros factores también que están afectando a la crisis ahorita de la iglesia, y vamos a hablar un poquito de eso. Sí, pues creo que como tocábamos la vez pasada, la iglesia está en una crisis donde le falta laicos, le falta gente, servidores, falta gente que quiera comprometerse a construir el reino de Dios, a trabajar el reino de Dios. Entonces creo que uno de los factores que hablábamos era la falta del compromiso. No sé si quieras tocar. Así es. Un poquito. Sí, la vez pasada lo hablamos un poco, pues obviamente que ahorita como el mundo está bien rápido, ¿verdad? Sí. Todos andamos a gorro. Tenemos acceso a mucha más información, tenemos acceso a muchas más cosas. Todo está avanzando muy rápido. Todo está avanzando súper rápido, entonces eso también te lleva a una falta de compromiso bien grande a comprometerte al 100%, que lo hablábamos la vez pasada. Muchos decimos que, ya voy a misa, con eso es suficiente. O, yo ya tengo mi ministerio, con eso es suficiente. Sí. O, pues que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer, entonces con que salga, ¿verdad? Y pues no, sabemos que eso no nos lleva a ningún lado bueno, ni ayudan tanto a la iglesia. Obviamente sí necesitamos gente que haga las cosas, pero necesitamos gente que haga las cosas bien y que se comprometa realmente de corazón. Pero otra cosa que queremos hablar hoy y a lo que nos vamos a enfocar hoy es que hay una falta de confianza enorme, no solamente a la iglesia católica, no solamente a Dios, sino hay una falta de confianza enorme en las generaciones nuevas, en las nuevas generaciones. Y esto viene pasando desde hace tiempo ya. Desde el 2008. Desde el 2008, pero y ha afectado a muchas corporaciones, ha afectado a muchas instituciones, ha afectado a la iglesia, y hay un mundo debajo de esa falta de confianza, y el por qué pasa esa falta de confianza que nos ha llevado hasta aquí. ¿Tú qué piensas de la falta de confianza que hay ahorita en las generaciones de ahorita, Dan? Creo que yo como joven, como parte de esta generación, es muy importante el confiar en las personas, y no nada más nosotros confiar, pero es importante la manera en la que las instituciones, las corporaciones, todos los demás se ganan la confianza de esta generación. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Bueno, y luego creo que la confianza se gana en transparencia, comentábamos hace rato, ¿verdad? Tú y yo, antes de empezar. Y creo que a veces eso es lo que nos falta como servidores, como laicos, como coordinadores, tal vez del ministerio, ser transparentes en nuestra vida servicial dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque a veces damos una cara en la iglesia y afuera damos otra. Y creo que ahí es donde la gente a la que rodeamos en nuestra vida le damos motivos para no querer comprometerse. Claro. Le damos un ejemplo que tal vez ellos no quieren ver, uh-huh, y que no se les hace
verdadero, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Claro, la imagen que nosotros podemos dar como en la iglesia, ¿verdad? De somos católicos, vamos a la iglesia, ya nos portamos bien padre y luego salimos y no nos portamos tan padre. Sí. Creo que eso ha afectado mucho, ¿verdad? Pero también creo que va mucho más a fondo y de lo que vamos a hablar y va, sí, obviamente nosotros los laicos tenemos mucho que ver en esa falta de confianza, pero va más allá de eso, va en la iglesia como institución y lo hemos sabido los últimos años de la iglesia o las últimas décadas de la iglesia, cuántos casos de controversiales, ¿verdad? De abuso sexual de la iglesia, de sacerdotes, de escándalos, de muchas cosas que la iglesia ha pasado, de que es una iglesia ¿Qué hace la iglesia prejuiciosa, con su dinero? ¿qué hace la iglesia con su dinero? Que es una iglesia muy prejuiciosa, que nada más te juzga. Esa es como la concepción que por mucho tiempo se ha tenido en la iglesia. La perspectiva mala. Claro, Incorrecta, claro. Por lo que sea. Por malos manejos, porque la gente no se informa, porque la gente nada más quiere ver lo malo. Por muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas, pero ha pasado esas cosas en la iglesia. Y ha pasado eso. Y tanto ha pasado que la gente ya no confía. Pero otra vez, ahorita nos vamos a enfocar, después nos vamos a enfocar un poquito más en la iglesia, ahorita vamos a hablar más de qué está pasando con estas nuevas generaciones, con la nueva generación que es la generación Z, esta generación tan controversial en los últimos años, que aquí Daniel se burla, ¿verdad? Porque él es parte de esa generación, yo no, yo soy millennial. No pienso como ellos. Y ahorita estábamos hablando antes del podcast y es muy interesante las cosas que vamos a practicar ahorita. Porque hasta nosotros nos llamó la atención bastante. Algunas cosas que vimos y algunas cosas que traemos para hoy. Y que sí fue así como que un abrir de ojos bien grande, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, vamos a empezar. Algunas de las cosas que estábamos leyendo y que estábamos investigando para este episodio es de que, como lo dijimos ahorita, la generación Z acuerdo a varios estudios y a surveys y todo eso, encuestas, es la generación que menos cree o que menos confía en estas instituciones. Y otra vez, instituciones nos referimos a gobierno, gobernantes, instituciones no gubernamentales y compañías grandes. Entonces, las nuevas generaciones no creen o tienen un porcentaje muy, muy bajo de confianza y de que creen que estas instituciones van a hacer algo bueno. Uh-huh. ¿Qué te pareció eso cuando lo leíste, Daniel? ¿Lo que pensaste la primera vez que lo leíste? Pues se me hizo algo muy... Porque yo lo veo en mi alrededor, ¿verdad? Con mis amigos y así. Uh-huh. Lo leía en un artículo y lo relacioné mucho a mi vida cuando yo crecía. Participaba yo en los grupos de jóvenes y mis amigos me decían, ¿pero por qué vas a la iglesia? Me juzgaban por ir a la iglesia. Uh-huh. Porque pensaban que la iglesia los juzgaba a ellos. Okay. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Y creo que de ahí viene la falta de confianza en las corporaciones, en la iglesia, en que el juzgar a alguien los estamos juzgando, o bueno, estamos dando una imagen de una iglesia que juzga de prejuicios, cuando la iglesia no es así. O las instituciones no son así. Okay. Pero la gente que trabaja en las instituciones, o la manera que la institución se desarrolla, o... Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Hay mucho miedo de ser juzgado ahorita, uh-huh, en generaciones. Y pues obviamente eso es una barrera bien grande para muchos chavos. Para creer, simplemente para acercarte a algo. Sí. Simplemente para acercarte a algo. Sea iglesia, sea no iglesia. Ahorita lo vemos con los partidos políticos. Los partidos políticos también súper extremos. O eres izquierda o eres derecha. Pero no hay nada en medio. Uh-huh. No hay absolutamente nada en medio. Y eso ha generado mucha problemática, mucho todo. ¿Por qué? Porque o eres de un lado o eres del otro. Pero ¿qué pasa con las ideas que no compartes? ¿Qué pasa cuando estás en medio? Está difícil. ¿Dónde está el acuerdo? ¿Dónde está el acuerdo? No lo hay. Leyendo de varios lugares, muchas personas asocian, por ejemplo, la crisis económica que hubo en el 2008. La recesión enorme que hubo, que en donde muchas personas pues estábamos en esta burbuja, ¿verdad? Que nadie se lo esperaba, que vino de repente
De repente, pum, explota la burbuja y mucha gente se vio muy afectada. Muy afectada, muy afectada. Lo platicábamos, por ejemplo, Daniel en ese entonces, ¿qué tenías? ¿8 años? Sí, 8. 8 años, ¿verdad? Ya es una diferencia enorme de yo ya tenía más o menos 18 años. Ya vi a mis papás, vi todo lo que estaba pasando. Entonces, aparte de eso del 2008, a la generación nueva ha crecido en un mundo súper globalizado, donde la globalización va a gorro, en donde literal tenemos un celular nuevo cada año, en donde literal las corporaciones de los celulares te dicen los updates que vamos a sacar cada año son para hacer tu celular más lento para que compres uno nuevo. Entonces, y eso ya es algo normal, o sea, es algo normal para ustedes, algo normal para su generación. Y aparte, el mundo de tecnología, el mundo de acceso a información que ustedes tienen es enorme y es ilimitado. Entonces, estos 3 factores lo manejan como un tsunami, ¿verdad? La primera ola fue el 2008 y luego la segunda ola fue la globalización, la tercera ola toda la tecnología. Entonces, estas generaciones que ahorita están siendo el futuro de la iglesia o que podrían llegar a ser el futuro de la iglesia, no creen. Porque ya para ellos se normalizó esto de me van a engañar, todo esto se puede explotar en un momento. Como que ya están a la defensiva. Están a la defensiva, claro. Cualquier cosa que les presentas, que les enseñas, que les quieres, que venga de una institución o una corporación, que ellos ya tengan una perspectiva o una primera impresión mala de esa corporación, ya se niegan a cualquier dato, cualquier cosa que venga de eso. Así es, sí. Y es muy triste ver eso de mi generación. Sí, claro, o sea, ahorita podríamos platicar con alguien mayor que nosotros, nuestros papás, por ejemplo, y pues antes creían porque no había el acceso a tanta información, porque creían porque era algo que llamaba la atención, porque era algo que... Pues la fe es creer sin ver, ¿verdad? Claro. Nos lo dice, dichoso tú que crees sin ver. Y creo que es lo que dices, las generaciones de antes creían sin ver. Y ahora el problema es que vemos todo en el internet. Vemos todo en la televisión. Ya ni es tanto en la televisión, como lo platicábamos los episodios pasados. Social media es todo. Entonces lo vemos todo en social media. Y cuando viene una institución o una corporación que no está siendo transparente, volvemos a la transparencia, y no está siendo verdad, no están siendo reales contigo a través de los medios no crean la conexión para que ellos crean en ti, así es. Claro. La generación crea en esas corporaciones. Claro, también se hablaba de que los jóvenes ahorita, como lo dices, o sea, si no creen en tu producto, digamos una corporación, si no te creen en tu producto, ya valiste. Entonces, ahorita los jóvenes están buscando algo en que creer, están buscando algo en que hacerse su... Enfocarse, claro. Y está difícil, o sea, está difícil ser eso. Por eso muchas ahorita marcas, corporaciones están tratando de cambiar todos sus esfuerzos, ¿verdad? A hacer algo un poco más auténtico, a no ser así como que la producción en masa que todo el mundo cree, sino enfocarse en pequeños grupos de gente, en pequeñas cosas. ¿Para qué? Para que esas personas se puedan sentir parte de... Incluidas. Entonces, pero sí, por ejemplo, para darles un dato bien interesante que a nosotros nos llamó mucho la atención, nada más 6% esto fue un estudio de una compañía de marketing muy famosa, 6% de la nueva generación, que son la generación Z, nada más 6% cree que las grandes corporaciones van a hacer algo bueno con su misión. Nada más 6%. A comparación de los adultos, que los adultos creen, el 60% cree que las corporaciones grandes van a hacer algo bueno. O sea, es una diferencia enorme, abismal. Y el otro también, bien padre, o bien interesante, es que nada más el 10% de los jóvenes, de la nueva generación, creen que el gobierno va a hacer lo que promete. Creo que de ahí viene mucho el problema que veíamos de que la gente no vota, la gente no sale a votar y a raíz de que no votamos o de que no creemos en el gobierno, tenemos líderes que después nos estamos quejando
por la forma en que gobiernan el país, pero es por eso mismo de que no creen en el gobierno. Entonces, si no crees en algo, tú no vas a participar en eso. Sí, no. Y pues es triste. Sí, no vas a participar, no te como que No te te deja de involucras. importar, ¿no? O sea, Sí. malamente, porque es el gobierno de un país, por ejemplo, malamente, pero te deja hasta de importar. ¿Por qué? Porque caes en ese círculo de, es que no van a hacer nada. Es que, fake. de todos modos X, va a ser lo mismo. Eso lo vemos mucho en México, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nuestro país vecino en donde son las mismas, y la gente ya está cansada de las mismas cosas. Entonces, obviamente, como que sí se entiende esta falta de confianza. La frustración. Y la frustración, claro. Entonces, sí está bien interesante, sí está muy interesante que las nuevas generaciones... Y de dónde viene toda esta falta de confianza, de dónde viene todo esto que los jóvenes no quieran comprometerse, no quieran acercarse, no quieran ser parte de algo así. A mí nunca me pasó, fíjate, o sea, yo creo que yo siempre vi a la iglesia como algo... Mis papás nunca fueron, o sea, mis papás fueron católicos, pero católicos por tradición. Ujú. Nunca fueron así de que iban. De hecho, yo fui el que los acercó un poquito más a la iglesia, ya cuando yo me metí. Pero, no sé, como que yo nunca... Como que yo desde el principio, a lo mejor malamente también, al principio como que yo creía ciegamente en la iglesia. Ciegamente. Como que así. no cuestionabas. Sí, no cuestionaba, que también es malo. Ándale, eso es lo que esta generación tiene, que cuestiona todo. Exacto. Pero está bien. O sea, yo me di cuenta dentro de la iglesia que también el no cuestionar también no te lleva a nada bueno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la iglesia no es casa de los antitelectuales ni del no, al contrario, o sea, la iglesia te llama a que tú aprendas, a que tú uses tus dones, a que tú te eduques y a que tú cuestiones cosas. Esa es la realidad de la iglesia. Hay cosas que son dogmas y que tenemos, pero también hay que cuestionarlos, y dentro de esa cuestión vamos a encontrar nuestra fe. Uh-huh. Entonces yo así fue mi camino. Al principio como que no cuestionaba, hasta que te diste cuenta, pero ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué la iglesia no habla de esto? ¿Por qué los sacerdotes no hacen? Entonces tu curiosidad empieza, y está bien. Está bien. O sea, muchas veces tenemos la idea de que no hay que cuestionar, de que hay que creer nada más por creer, de que nada más así ciegamente, y no. Nuestra iglesia, claro que te invita a cuestionar, claro que te invita a hacerte preguntas, claro que te invita a investigar, obviamente, ¿sabes? O sea, pero porque estamos seguros de lo que creemos y estamos seguros de que está sostenido por algo muy grande. Entonces es bueno cuestionarte, pero es bueno también estar abierto a que a lo mejor tu cuestión está mal, y que vas a encontrar algo y dices, caray, pues sí es cierto lo que me decían, ¿verdad? Sí es cierto esto. Uh-huh. Entonces, eso se me hizo muy padre. No sé, ¿tú alguna vez dudaste de la iglesia o tuviste tus dudas? Creo que no, porque como dices tú que tus papás no eran muy tradicionales, pues conmigo fue al revés. Mis papás eran, cuando yo crecía, estaban involucrados 100% en la iglesia, servían. Uh-huh. Y creo que por eso nunca cuestioné o dudé. Más sin embargo, como fui creciendo y fui involucrándome en ministerios, en más servicio, despertó en mi curiosidad de... Sí, pues eso mismo de por qué la iglesia se manejaba de cierta manera, porque la iglesia no hacía cosas que otras instituciones hacían. Preguntas normales que se hace cualquier joven Claro. que ve cosas seculares del mundo y ve a la iglesia y dice, ok, ¿por qué está diferente? Uh-huh. Y esa era mi pregunta muchas veces, pero más sin embargo me fui educando y entendiendo que la iglesia pues es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Uh-huh. Y muchas veces nos dañamos nuestra imagen de la iglesia por la gente que está en la iglesia, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y creo que es lo que nos falta como institución para ganarnos la confianza, es mostrar a Jesús uh-huh. en nosotros, porque muchas veces no mostramos a Jesús, y cuando no muestras a Jesús, entonces no estás haciendo
lo correcto. Y creo que al crecer yo vi mucho a Jesús en el rostro de mucha gente en la iglesia con la que aprendí. Entonces creo que por eso no cuestioné tanto a la iglesia. Pero creo que no es nada malo cuestionar. Sí, no, para nada, te digo, Creo que el cuestionar te lleva a aprender. Claro, como decías, definitivamente. y a crecer en tu fe, porque... Y hay miedo, fíjate, a mí me tocó mucho, hay miedo de la gente de... Es que no cuestiones, a Dios hay que creerle. No, o sea, no tiene nada de malo, Sí. no tiene nada de malo cuestionar, obviamente hay... Pero es que no estamos cuestionando a Dios. Claro, a Dios, al menos yo nunca lo hice, hay gente que sí lo hace, pero hasta en ese cuestionamiento, o sea, Dios es real, o sea, y nosotros tenemos que creer que nuestro Dios es tan real que va a aguantar cualquier cuestionamiento, o sea... Y Dios te va a responder a tu pregunta. Exacto, adelante. Tal vez, a veces pensamos como que le preguntamos algo a Dios y queremos que nos conteste y ya. Sí. Pero a veces Dios nos va a tardar en darnos la respuesta de diferentes Exacto. maneras. Obviamente, dentro de ese cuestionamiento, pues tiene, como lo dije ahorita, tiene que haber un corazón abierto, una mente abierta. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda actuar y te pueda contestar todo el cuestionamiento que tienes. Obviamente, en nuestra iglesia así lo creemos. Cuestionar simplemente por cuestionar y por desmentir algo. Pues obviamente ahí vas con una mente cerrada y con un corazón cerrado. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo no actúa así. O sea, tú le tienes que abrir las puertas. Entonces... Pero nuestra iglesia es fuerte y nuestra iglesia está bien fundamentada. Nuestra religión está súper bien fundamentada. Y no nos tiene que dar miedo cuestionarnos cosas. Al contrario, como lo dices, es un mundo de aprendimiento cuando lo haces. Hablando un poquito de ese tema también, y de todas estas personas que a lo mejor tienen malas experiencias con la iglesia, o que, como lo dices, que les tocó ver algo malo, o tienen una mentalidad muy mala de la iglesia. Hubo una encuesta creo que fue en Inglaterra, en Reino Unido, en donde dicen que 40% de los ingleses dice que no conocen nada de la iglesia, ¿verdad? Que ellos no saben nada de la iglesia ni nada. Pero en la misma encuesta también sale que el 41% de los ingleses tienen una mala concepción de la iglesia. Entonces, pues está bien curioso, ¿verdad? Que cómo vas a tener o sea, el mismo porcentaje, casi el mismo porcentaje, 40 y 41, de las personas que tienen una mala concepción de la iglesia, también está muy, muy, muy parecido al porcentaje que no conocen a la iglesia. Entonces, lo sabemos, la iglesia ha tenido sus escándalos, ha tenido sus cosas muy mal manejadas en el pasado y todo. Que obviamente, pues cuando la gente lo oye en la tele, cuando la gente oye eso en las noticias o algo, pues es lo que se les queda. Y creo que a veces a la gente se le olvida que la iglesia está siendo gobernada, manejada, liderada por hombres. Humanos, seres humanos, hombres. Y a veces queremos ver perfección en la iglesia y va a fallar, al igual que todo en algunos aspectos, y tenemos que entenderlo. Claro. Y ver qué es lo que hace la iglesia, cómo va a trabajar la iglesia para restaurar esa falla, para reparar el daño que hizo esa falla. Claro. Y creo que eso es lo que debemos de, como ser humanos o como generación, tratar de enfocarnos más en cómo restaura las instituciones o la iglesia católica, cómo restauran esa falla, y a lo mejor así vamos a encontrar más confianza, vamos a poder creer más en la iglesia o en las instituciones. Sí, no, tienes toda la razón ahí, o sea, toda la razón ahí, en cómo la iglesia, pues sí, o sea, la iglesia está sometida a estándares mucho más altos. Sí. Definitivamente. Morales, sociales, todo. O sea, la iglesia tiene estándares más altos. ¿Por qué? Porque la iglesia está basada en eso. La iglesia está basada en un rol de seguir a Dios, de seguir a Jesús. Y Jesús es el ejemplo perfecto de un humano. Pero, en esa espera de que la iglesia llegue a esos estándares, pues puede haber muchas excepciones, porque lo dices, la iglesia somos humanos y eso a mí me costó mucho trabajo entenderlos. Por ejemplo,
ver a un sacerdote como un humano, ¿sabes? O sea, yo era de los que, pues que el sacerdote, ¿por qué está haciendo eso? O sea, pues es ¿por qué que está contando un chiste el sacerdote? O sea, es que los sacerdotes son tentados, así como claro. Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Jesús, que era hombre y Dios, siendo hombre y Dios, fue tentado. ¿Qué podemos esperar de un sacerdote que es solamente hombre, que es carne y hueso, como cualquier uno de nosotros? Claro, tienen una conexión con Dios, son preparados, pero debemos de entender un poquito más a nuestros sacerdotes, ser nuestra institución. Ser un poquito empáticos. Comprensibles. Y el... Claro, están sujetos obviamente a los estándares altos. Claro, no estamos... No, para nada, o sea, son una... Por eso se preparan tanto, por eso tienen tanta preparación, por eso... Y no se justifican los errores. Para nada se justifican los errores, pero son humanos al fin y al cabo. No son seres divinos, no son... Creo que lo que quiero decir al final con eso es de que los humanos no representan la institución, no representan la iglesia. A eso es lo que quiero llegar. Claro. Son humanos los que dirigen la iglesia, mas sin embargo sus acciones no representan a Dios, no representan la fe. ¿Sí me entiendes? Sus malas acciones. Sus malas Porque hay acciones que sí los errores que cometen como humanos no deben de representar lo que tú vas a creer. Claro. O no deben de cambiar tu perspectiva, porque ese no es Dios. Ese no es los errores no es Dios. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Y pues obviamente todas estas cosas, ha llevado a que cada vez la gente crea menos y que crea menos. En los últimos años la iglesia ha trabajado mucho para revertir esto, ¿verdad? O sea, para revertir todos estos malos manejos o malas maneras de reaccionar pues a una situación. Tal es el caso de, por ejemplo, toda la renuncia de los obispos de Chile por todos los escándalos de abuso sexual, la renuncia del arzobispo de Washington también por el encubrimiento de cosas, que está bien, o sea, está bien, eso es se deben de tomar acciones legales y debe haber consecuencias a los errores, pero esos errores, como tú dices, no marcan lo que es la iglesia, no representan lo que es la iglesia. Entonces, como institución, creo que la iglesia en Roma, el Vaticano, está trabajando mucho para eso. Estamos a un mundo de distancia todavía para poder llegar a eso y para poder decir, ya pueden confiar totalmente en nosotros. ¿Por qué? Porque se tienen que cambiar muchas cosas, pero la iglesia va por buen camino. O decir, ya nos ganamos la confianza. Ya nos ganamos la confianza. Vamos por buen camino, pero falta mucho camino. Pero yo creo que volviendo a lo que tú decías también al principio, es ¿qué nos toca a nosotros para ganarnos la confianza de las personas? Ahorita me llamaba mucho la atención lo que dijiste de transparencia. Hay que ser muy transparentes en las cosas, en cómo se maneja la iglesia, y hay que ser transparentes en todos los aspectos. Por ejemplo, una vez yo cuando estaba muy metido en una iglesia, a mí me llamaba mucho la atención, y era cuando yo me cuestionaba cosas y todo. Me llamaba mucho la atención, pues, ¿qué se hace con el dinero en la iglesia, verdad? Pues, la pregunta del millón, ¿verdad? Pues, ¿qué se hace con el dinero de la iglesia? La iglesia tiene pisos de oro. La iglesia... Sí, el padrecito trae carros nuevos. Sí. Y muchas cosas, ¿verdad? Obviamente. Y es fácil decirlo, pero yo cuestionando, dijo, ok, pues, ¿qué puedo hacer yo o a quién le puedo preguntar y todo? Y en la iglesia me empecé a dar cuenta que, pues hay un comité de finanzas. Y este comité de finanzas tiene juntas y tiene que dar reportes y son los que cuentan la limosna o el diezmo que se da y todo eso. Y ahí va Zapata a meterse donde no lo llaman y sin tener experiencia ni nada. Y ahí voy y me hice parte del comité de finanzas. Y te das cuenta. De que, ok, pues después de cada misa se cuenta el dinero. Se deposita. Se lleva todo el récord de lo que hay. Tanto va para esto, para mantenimiento. Se tienen que pagar recibos, se tiene que pagar contabilidad, todo claro. Lo que entras... ¿Por qué? Porque la iglesia tiene gastos, porque la iglesia tiene salarios, porque la iglesia tiene muchas cosas. Entonces ya cuando lo ves dices, caray. No nada más es el padrecito. Pues sí, no vas a ser padrecito. No. Su Mercedes. Sí, no vas a ser padrecito. Hay muchísimos gastos de la iglesia. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera metido? ¿Sabes? Si tu curiosidad no se Si mi curiosidad no me hubiera... no hubieras no me hubiera dado cuenta de esto.
No quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté mal que yo me lo pregunte o que esté bien que yo me lo haya preguntado. Simplemente que tiene que haber compromiso de las dos partes. Las iglesias tienen que ser un poquito más transparentes en eso. Hay muchas iglesias que dan reportes financieros, que dan reportes de cómo se... Y vienen los boletines, por ejemplo. Ujú. Y ya hablamos de los boletines, que no son lo más... Que no son lo más llamativo ni nada. Pero igual, mucha gente ni siquiera les presta atención. Ujú. Y ahí vienen reportes financieros, ¿verdad? Pero también tiene que haber compromiso de la parte del laico. Mi compromiso fue, ok, me voy a meter. Y era ir a misa los domingos. Y era quedarte 1 o 2 horas después de misa los domingos para contar el dinero. O sea, que es un sacrificio. O sea, realmente es un sacrificio. Y es donde digo, ahí tiene que haber parte. Si queremos transparencia, tiene que haber compromiso de las dos partes. Tanto de la iglesia como del laico. Que nuestra curiosidad no se convierta en motivo para... Ay, ahí nos vemos, bye, hasta luego. Claro. Que eso nos impulse, nos motive, nos mueva a querer crecer con nuestra iglesia, con nuestra institución, querer ser parte de nuestra institución, así como tú dijiste, pues, ¿qué se hace con el dinero? En vez de decir, ¿qué se hace con el dinero? Ya me voy de esta iglesia. Ajá. ¿Qué dijiste? ¿Qué se hace con el dinero? Voy a investigar, voy a ver. Oh, y empezaste a ayudar, a contribuir a lo que se hacía con el dinero. Empezaste a servir. Entonces es algo, un llamado creo que muy bonito que estás haciendo tú al contar tu testimonio. ¿Y qué pasó? Obviamente me di cuenta de lo que pasa, de cómo se maneja, y entendí. Entendiste. Y entendí y dije, ok. ¿Sabes? O sea, y aceptaste. Y acepté y que la iglesia y confié de más. Y confié más. Ya creí, ya lo confiaba. No, yo no estaba poniendo en juego de que, manejar mal dinero. No, para nada. Simplemente quería saber específicamente qué se hacía. Y cuando lo descubrí, ok, esto es lo que se hace. O sea, tienes más sentido, confías más simplemente, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque está en nuestra naturaleza, pues, comprobar qué es lo que queremos. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa que lo vemos mucho en las iglesias, ¿verdad? Y que se vuelve en un círculo, ¿Por qué? Porque hay falta de servidores. Esa falta de servidores hace que el grupito de mismos servidores que siempre está en la iglesia no se quiera mover de ahí, ¿verdad? Y ese grupito que están siempre en las iglesias domina las iglesias y no deja a nadie más hacer, ¿verdad? El mismo señor que maneja el grupo de jóvenes y lo maneja el de los... Maneja Axe y maneja todo esto. Ministerio de oración, todo. Y no los culpo, obviamente. No. Es ¿cómo se dice? Es de respetarse su compromiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos a que hay falta de laicos. Claro, o sea, hay falta de laicos y ellos le saltan y vamos a darle y aquí me la paso los 6, 7 días de la semana, que es muy, muy respetable. Pero cuando alguna de las cosas que leíamos decía que esta falta de confianza también se puede aprovechar algo bueno. ¿Por qué? Porque cuando hay esta falta de confianza, cuando hay algo que pasa que rompe y que hace que la gente se cuestione y todo, hay la oportunidad para que la gente se acerque y haga un cambio. O sea, o sea parte de que la gente diga, ok, pasó esto y no confío, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Para contribuir al cambio. Para contribuir al cambio y para que esto no vuelva a pasar. Yes, preach. Entonces se abren puertas. Y ahí es donde también laicos que están sirviendo ahorita tienen que ser abiertos a saber que por más que dirijas un ministerio, por más que sepas mucho, por más que tengas muchos años sirviendo en ese ministerio, siempre tienes que tener la mente y el corazón abierto a recibir más gente con nuevas ideas, a recibir gente que quiera comprometerse y que quiera cuestionar las cosas de la iglesia. Que quiera aprender. Y a darle vuelta. Se hablaba, muchas iglesias hablan de tener un board y de que la gente elija el board. Y obviamente, ¿verdad? Eso sería el mundo ideal cuando tienes muchos laicos y muchos servidores. Pero qué bonito que sea así, o sea, que podamos, de esta falta de confianza y de esta crisis que tenemos, o sea, qué bonito sería que la iglesia abriera sus puertas, que la iglesia dijera, ok, estamos fallando en esto, ¿qué podemos hacer todos juntos para mejorarlo y para todos juntos ganarnos la confianza de todos? Yo creo que hay un mundo de posibilidad muy grande ahí,
con nuestra iglesia, con nuestros laicos, con la gente que estamos ahorita en la iglesia para poder tener esas conversaciones. Y no tener miedo a tener esas conversaciones. Sí. Creo que también algo interesante, no sé si ya lo querías compartir, pero era de que el 67% de las personas que conocen a un cristiano, siempre el review o el feedback es positivo. O sea, esas 67 personas no pueden conocer a la iglesia o nada de una institución cristiana o católica, pero interactúan con un cristiano católico y es positiva la reacción que tienen, ¿no? La interacción que tienen. Exacto. Y ese número es bien importante, y yo creo que podemos cerrar con eso, o es muy buen cierre para eso, de el impacto que tú tienes como un laico en otras personas que no creen en la iglesia es enorme. Tú puedes ser, te lo comentaba, la única interacción que tengan esa persona con Dios, con Jesús. Tú puedes ser el Jesús que ellos conozcan. Uh-huh. Porque tal vez ellos nunca han escuchado de un Jesús que los ama, de un Dios que los ama, pero al verte a ti sonreír o Exacto. mostrarle a Jesús en tu rostro, ellos ya conocieron a Jesús. Exacto. Todos sabemos, y lo hemos hablado, la iglesia ha tenido fallas como institución, y mucha gente se queda con eso nada más, pero el poder que tú tienes hacia otra persona, o sea, reflejando la cara, el rostro de Cristo en ti, es 1000 veces mayor que todo lo que pudo haber fallado la iglesia. Uh-huh. Cuando tú ves a una persona con los ojos de Dios, cuando tú le sonríes a una persona con la sonrisa de Dios, esa sensación queda, y ese impacto queda en esa persona. Entonces, si nosotros aceptamos eso y nosotros nos comprometemos a llevar a Jesús afuera, a las otras personas, eso va a ser un cambio enorme, y eso va a hacer que la gente empiece a creer más. Entonces, nosotros como católicos, si tú te identificas como católico, como cristiano, tienes una responsabilidad enorme, porque la confianza en una generación en donde no se confía en corporaciones grandes, uh-huh, los jóvenes confían en las personas, en personas directas. Lo veíamos, los jóvenes, ¿en quién más creen? ¿En quién más creen los jóvenes? En el 2021, los YouTubers son las personas que los jóvenes más creen. Me decías tú de una YouTuber famosa. PewDiePie, no sé ni cómo se llama. PewDiePie. Pero está entre el top 5 de las personas, o sea, que la gente más les cree. Y las gente que las nuevas generaciones más se identifican, y que si ella te dice compra esto porque está bueno, lo vas a ir a comprar. Entonces, vivimos en esa generación en donde los jóvenes, en las nuevas generaciones, creen más en las personas que en corporaciones, que en instituciones grandes. Entonces, es un llamado a todos como católicos, en donde tenemos una responsabilidad mucho más grande ahora. La confianza empieza con nosotros. En donde ya dejamos de predicar dentro de la iglesia, pero estamos predicando día a día con la imagen que estamos dando allá afuera. Yes, sir. Entonces, pues espero les haya gustado este episodio, espero que les haya gustado el contenido. Si les gustó, denle like, háganos follow, déjenos sus comentarios, créanme que los leemos. Compártanos, aunque han sido como 5 en los últimos 3 videos, pero los leemos todos. Pero toda la noche leyéndolos. Díganos si decimos algo que no les parece, si decimos algo que necesitamos aclaración, o que tienen preguntas, o que quieren que vayamos más a fondo, díganos con toda confianza, y lo vamos a hacer. Como les decimos, nuestra intención aquí no es... Estamos hablando de una posición en donde la experiencia que hemos tenido en la iglesia, y porque amamos a nuestra iglesia católica y queremos lo mejor para la iglesia católica. Queremos que crezca. Queremos que crezca y queremos que más gente se una. Entonces, nos vemos la semana que entra. Y Dios los bendiga. Dios los bendiga, y esperemos que les guste.